Hoy vamos a entrar en la meditación de un salmo más, el Salmo 94. Así es que les invito a mantener abiertas sus Biblias en este salmo. Este salmo tiene 23 versículos, no es muy extenso, pero con los 23 versículos pues nos da una enseñanza grandiosa de nuestro Dios, de cómo es nuestro Dios. Bien, antes de entrar de lleno, hermanos, en la meditación de este salmo, ¿ha sentido usted en alguna ocasión, el deseo de vengarse? ¿Ha sentido ese deseo de vengarse de alguien que le ha hecho daño, que le ha hecho mal, que le ha afectado su vida? Bueno, algunos hermanos dicen que sí, ¿verdad? De momento como que deseamos que le vaya mal a cierta persona por lo que nos ha hecho, ¿verdad? Sentimos ese deseo. Bueno, pues resulta que el salmo que vamos a ver aquí tiene que ver con la venganza. Fíjense bien, tiene que ver con la venganza. Y cosa muy especial porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con la persona del Señor, ¿sí? Así es que vamos a ver este salmo. ¿Sí? Miren, el título del salmo de esta noche, del Salmo 94, es el Salmo de la Justicia Divina. El Salmo de la Justicia Divina. Y comienza este salmo con una expresión muy fuerte, una expresión que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y por favor leamos el versículo 1. Versículo 1 del Salmo 94. Dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Cómo se le llama a Dios? Dios de las venganzas, ¿verdad? Entonces, ¿Dios es un Dios vengativo? No. Pero está diciendo aquí que es Dios de las venganzas. Entonces, ¿es Dios vengativo, sí o no? Bueno, es lo que vamos a ver, aquí. No nos compliquemos la vida, pero miremos acá la expresión de lo que está diciendo la Escritura. Y hermanos, recordemos que los salmos son inspirados por Dios, ¿verdad? Fueron inspirados por el Espíritu Santo, aunque hay ciertas expresiones que tal vez no nos agradan mucho, pero Dios las puso ahí por una razón muy especial. Entonces aquí está ese título especial del Señor. Dios es Dios de las venganzas. Y el salmista le está diciendo al Señor: y muéstrate, Señor, manifiéstate de esta manera. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver aquí en relación con este salmo. Este salmo clama a Dios por la justicia. En este salmo se clama a Dios por la justicia porque Dios es Dios del pacto. No olvidemos que Dios es fiel, que Dios ama de una manera muy especial a su pueblo y ha hecho un pacto con él, con su pueblo, que no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, no solamente ocurrió en el monte Sinaí, sino que todavía ese pacto está vigente. Dios no ha dejado a Israel, a pesar de las guerras allá en Oriente y con Gaza y con los pueblos alrededor, con Irán, Irak y Líbano, y no importa todos esos países, de todas maneras Dios tiene su pacto con su pueblo. Entonces por eso tiene que ver con este asunto, porque Dios es Dios del pacto y se le ruega para que se manifieste a sí mismo en este mundo. La maldad actualmente prevalece, sin embargo Dios hará justicia a su tiempo. Los malos pueden vanagloriarse por un momento, pero pronto Dios los destruirá con su propia maldad. El Salmo 94 se le atribuye al rey David según la versión Septuaginta, aunque aquí no se menciona que lo escribió el rey David, pero pues en una versión muy antigua de la Biblia, que se llama la Septuaginta, y se menciona este asunto de que el rey David lo escribió. Posiblemente sí, posiblemente no, pero de todas maneras lo importante es tener aquí el salmo. Bien, entonces aquí lo que vamos a encontrar es el hecho de que se le está pidiendo a Dios que intervenga en una situación que es dura, porque tiene que ver con el problema de la injusticia. Ustedes tal vez vieron en la televisión de la marcha que ocurrió el día sábado, donde muchas personas fueron al Zócalo, fueron a protestar por la situación de la injusticia, de la inseguridad que hay en nuestro país.
Pues ahora pensemos en el tiempo del salmista, en el tiempo en que fue escrito el Salmo 94, también había injusticia, también había ese tipo de problemas, también había maldad. Y el salmista se duele por la situación que está viviendo, porque no solamente él sufre, sino hay más personas, y sobre todo personas débiles, personas que no se pueden defender por sí mismas, que están sufriendo a causa de la gente que es mala. Y por eso le clama a Dios y le llama de esa manera, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí. En este salmo vamos a ver cinco cosas muy especiales. Número uno, primeramente, vamos a ver el clamor por justicia. Los primeros dos versículos, es una oración fuerte, es un clamor, es una desesperación ante Dios. El punto número dos, hay una queja que se expone delante de Dios por causa de cómo se está comportando la gente mala, los impíos, dice aquí el texto, ¿sí? Entonces hay una queja ante Dios. El salmista va y expone su situación delante de Dios. 3, el reproche por los necios. También hay un reproche porque hay una situación que están viviendo los malos y pareciera como que no les pasa nada, pero aquí se hace un reproche contra ellos. 4, el punto número 4, hay un consuelo. Aquí viene un cambio. Hay un cambio. Los primeros 3 puntos tienen que ver con una posición negativa, una actitud negativa, pero en el punto número 4 cambia porque ahora viene el consuelo, y sobre todo para el consuelo para aquellos que están pasando por sufrimiento, por una situación difícil en su vida. Y termina el salmo con confianza en Dios. Y esa es una de las cosas grandiosas del libro de los Salmos, porque expone las angustias, los temores, los problemas, pero siempre se termina confiando en Dios, poniendo la mirada de Dios, porque en Él tenemos nuestro refugio, en Él tenemos la salvación, en Él tenemos la esperanza o la salida para el problema que tenemos. Entonces, qué bendición que al estar leyendo los salmos podemos apropiárnoslo y podemos ver que también nos pasa situaciones así. Entonces, la pregunta de hace rato, ¿hemos querido vengarnos? Sí, tal vez sí, porque ha habido momentos en que lo que nos han hecho nos ha dolido, como dicen por ahí, hasta el alma, nos ha llegado profundamente, y decíamos, ay, a esta persona, como decía el apóstol Juan y Jacobo y Juan, decían, Señor, que les caiga fuego del cielo, ¿verdad? Porque nos han hecho daño. Claro, después la Escritura nos advierte y nos redirige para hacer las cosas correctamente, porque ya sabemos que en la carta de los Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice que no debemos de vengarnos, sino que debemos dejarle al Señor pues esa venganza, ¿verdad? Pero no se nos quita el sentimiento, ¿verdad? Porque en nuestra carne tenemos esa situación. Bien, entonces veamos, hermanos, veamos esta situación del Salmo. Número 1, primero veamos el clamor. El que escribe el Salmo, si es David o quien está escribiendo, se está dando cuenta de los terribles problemas que están pasando en su tiempo, como lo vemos hoy en la actualidad, como vemos las situaciones que estamos viviendo nosotros aquí en nuestro país. Vemos toda la situación que está en un caos social, y lo mismo pasaba con el que está escribiendo este salmo, y por eso le clama a Dios, ¿sí? Dice el texto, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Dios, tú que puedes vengarnos, tú que puedes hacer justicia, tú que puedes hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestro mundo, por favor, muéstrate. Aparécete, manifiéstate, haz acto de presencia, porque ya no aguantamos esta situación, ya la situación se ha puesto tan crítica, tan difícil. Los movimientos sociales que ha habido en el mundo, las grandes revoluciones que se han dado, es porque llega un punto en que la gente ya no aguanta. La gente ya no aguanta la opresión, ya no aguanta los problemas tan fuertes que está viviendo, de carencia, de opresión, o de actitudes negativas de parte del gobierno que está imperando. Y entonces se levanta en armas aquí en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la Revolución Mexicana,
En Rusia tenemos la famosa revolución que ocurrió en 1917, y así en los diferentes países. Ustedes tal vez se acuerdan de Fidel Castro, de Che Guevara y todo ese tipo de revolucionarios. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió una situación así? Porque llega el punto en que la gente ya no puede aguantar más la situación, ¿sí? Y lo mismo ocurría con el salmista, porque decía: Señor, ¿dónde estás? Nosotros confiamos en ti, tú eres el Dios del pacto, tú eres Dios fiel, pero ¿por qué estás permitiendo que ocurran este tipo de situaciones? Y vemos aquí, en este salmo, en la manera como se expresa el que escribe, pues menciona diferentes tipos de nombres de Dios, como para hacer que Dios le ponga atención. Le llama de diferentes maneras. Le llama Jehová, que aparece 9 veces. Le llama el Dios de las venganzas, que aparece 2 veces. Juez de la tierra, que aparece 1 vez. Aparece el nombre Ja, que se traduce como Dios. Ja aparece 2 veces. Dios de Jacob aparece 1 vez. Jehová el refugio aparece 1 vez. Jehová mi roca aparece 1 vez. Y le llama de esa manera, utilizando diferentes nombres, con la finalidad de que Dios pueda atenderlo, que Dios pueda escucharlo. Por eso utiliza este tipo de nombres, porque anhela que Dios pueda intervenir inmediatamente. Entonces, la condición que está viviendo el salmista junto con su pueblo, junto con la gente que está sufriendo, es alarmante. Es una situación crítica. Entonces por eso es que hay ese clamor. Vean ustedes, hermanos, aquí en el versículo 1, dice: Jehová, Dios de las venganzas. En esta versión, en nuestra versión Reina Valera, se omite una pequeña palabrita que sirve como exclamación. En otras versiones, el versículo 1 dice: oh Jehová. El oh es la manera expresiva de clamar a Dios, de hacer más intenso esa petición ante Dios. Decir: oh Jehová, oh Dios, Dios de las venganzas, muéstrate, ¿sí? Entonces aquí nuestra versión no aparece, pero aparece en otras versiones de la Biblia. Entonces esa expresión es muy especial. Fíjense bien aquí. Dice: ¿cómo debo orar cuando la gente mala me hace sufrir? ¿Cómo debo de orar cuando estoy pasando por una situación difícil ante la gente que es tremenda? Porque hay gente que de veras es mala. Y bueno, pues todos somos malos, ¿verdad? Pero hay quienes se llevan el premio de la maldad. Porque hay gente que de verdad hace cosas feas contra uno. ¿Y cómo debo de orar? Pues aquí viene la expresión: oh Jehová, oh Dios. Estas expresiones nos recuerdan que cuando estamos en dificultades debemos clamar a Dios, pero clamar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Decirle: Dios, por favor, ayúdame, yo ya no aguanto, me pasan ese tipo de cosas, ¿sí? Y este clamor debe estar acompañado de fe en la justicia y misericordia de Dios. Nosotros, como el salmista, anhelamos la manifestación de Dios, ¿sí? Sí, porque vemos injusticias constantemente, por donde quiera. Los vemos en la calle, lo vemos en el trabajo, lo vemos en el gobierno, lo vemos en donde quiera, en nuestra propia casa también. Donde quiera está la situación, ¿sí? Entonces, clamamos a Dios, y aquí vienen esas expresiones de: oh Dios, oh Jehová, porque estamos expresando nuestro sentimiento de angustia ante Dios. Ahora vemos una cosa más todavía. En este pasaje, Dios de las venganzas, y aquí viene un detalle muy especial, porque a veces decimos: bueno, que Dios haga pedazos a esa gente que me está hiriendo. No. Hay que ver el concepto de lo que significa venganza en la naturaleza de Dios, no en nosotros. Nosotros sí queremos hacer los pedazos, nosotros sí queremos vengarnos, pero con ganas, ¿verdad? Pero en el caso de Dios es diferente. Dios es el autor de la justicia retributiva. Ahorita vamos a ver qué es eso. La justicia retributiva, así como de la misericordia. No olvidemos, Dios es justo, pero también es Dios misericordioso. O sea, y todo está perfectamente integrado en la naturaleza de Dios.
Esa justicia retributiva no es lo que a menudo llamamos venganza. Nosotros así le llamamos venganza. Pero quizá incorrectamente, porque la venganza entre nosotros significa una excitación de pasiones airadas. Es decir, que estamos tan molestos, tan enojados, que queremos que le vaya mal a esa persona, ¿sí? Queremos que esa persona desaparezca, ¿verdad? Porque estamos tan enojados, tan molestos. Y ese es nuestro concepto de venganza. Pero no en Dios, ¿sí? Dice, a fin de gratificar nuestro espíritu vengativo, que se supone que ha recibido algún daño real. Mientras que de lo que aquí se trata es de ese simple acto de justicia que da a todos lo que le corresponde. Es decir, la justicia retributiva de Dios significa que le va a dar a cada uno lo que le corresponde, no en la venganza como nosotros pensamos, sino en la manera justa que Dios le da a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Si una persona hizo mucho daño, Dios le va a dar conforme a sus hechos. Si una persona no hizo tanto daño, también Dios le va a dar conforme a sus hechos. Porque Dios es equitativo, Dios es justo. Dios no va a hacer ni más ni menos. Dios a cada uno le va a dar, perdón por la expresión, pero le va a dar en el clavo, le va a dar en lo que realmente merece. ¿No? Ni se va a pasar ni va a disminuir. Porque la justicia retributiva significa que Dios hace lo correcto y lo perfecto para cada uno. Entonces esa es la situación. Para nosotros no. Para nosotros, cuando queremos hacer justicia o vengarnos, ¿no? Queremos acabar completamente a esa persona, pero no es así. No es en ese sentido. Entonces, cuando leamos el título de que Dios es Dios de las venganzas, quiere decir que Dios es justo y da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, esa es la situación. Bien, ahora veamos una cosa más. También se le llama, fíjense bien, se le llama el juez de la tierra. Veamos el versículo 2, por favor. Versículo 2 del Salmo 94. Dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Entonces, aquí ahora se menciona como Dios, que es el juez de la tierra. Y la forma de juzgar de Dios no es la forma de juzgar del hombre. Nosotros juzgamos de una manera incorrecta, ¿sí? Pero Dios juzga perfectamente porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe cómo hemos actuado. A Dios no le podemos engañar. Él sabe lo que ha sucedido, ¿sí? Él no necesita que le estemos diciendo cómo es la gente o cómo nos ha pasado ciertas situaciones, porque Él lo conoce perfectamente. Él nos ha visto, ¿sí? Entonces Dios actúa como un juez justo. Hablando de Dios, Moisés dice, todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo, según Deuteronomio 32:4. Abraham apela con éxito al propio carácter de justicia de Dios cuando dice, tú eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Génesis 18:25. Dios también habla y ordena a lo que es recto. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Salmo 19:8. Y Dios dice de sí mismo, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Isaías 45:19. Entonces Dios siempre va a actuar de la manera precisa, correcta, equitativa contra toda persona, porque Él es justo también. El juez justo. Bien, entonces veamos qué situación. Ahora veamos una cosa más, todavía un punto más aquí en el Salmo. La queja por los impíos. Aquí viene la queja. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Porque a veces nos pasa, bueno, Señor, sí debo de tener paciencia, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo esta persona o esta gente me va a seguir molestando? ¿Hasta cuándo voy a terminar con este tipo de problemas? Bueno, Dios sabe todas las cosas, pero siempre existe ese clamor, esa incertidumbre, esa congoja del corazón. Decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Pero veamos aquí. ¿Cómo actúan los malos? ¿Cómo actúan los malos? Vamos a ver, por favor. Versículos del 4 al versículo 7. Vamos a leer todos juntos.
del 4 al 7, todos juntos. Dice de la siguiente manera, todos juntos. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ham, ni entenderá el Dios de Jacob. Veamos la manera como están procediendo los malos. Están actuando de una manera muy fuerte, muy dura, pero no se están dando cuenta que con todo ese proceder que están actuando y que hasta se están llenando de vanagloria, se están echando la soga al cuello. Porque piensan que les está saliendo bien, piensan que se salieron con las suyas. Y vemos aquí los malos hablan cosas duras, versículo 4, como ya leímos, se vanaglorian de sus iniquidades, es decir, que se burlan haciendo sus maldades, quebrantan y afligen al pueblo de Dios, matan a los débiles, que son los huérfanos, los extranjeros y las viudas, y también se burlan de Dios, porque dicen, Dios ni va a ver. A Dios no le interesa mi vida, ni le importa lo que está pasando en el mundo, no saben lo que está pasando. Dios está observando, ¿sí? Pero ellos piensan de esa manera, y al estar actuando de esa manera tan necia, tan dura, pues ellos mismos se están perjudicando, porque cada vez más van en descenso a su propia destrucción, a su propia ruina espiritual. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Entonces, veamos una cosa más todavía. Veamos aquí. Dice, ¿hasta cuándo? El clamor del salmista. Es una forma típica de lamentaciones. A menudo los creyentes pierden la paciencia y piensan que ya es tiempo de que Dios actúe contra las injusticias, y así nos pasa, ¿sí? A veces hasta perdemos la paciencia. Señor, ya no aguanto más, ya esto se ha puesto tan difícil que no sé cómo voy a salir de esto, ¿sí? Pero Dios tiene su tiempo, Dios sabe de qué manera va a actuar, ¿sí? Así es que el malo puede ser tan malo, pero nunca le va a ganar al Señor, nunca va a salir triunfante. El malo se puede mofar, el malo puede hacer cosas que uno puede decir, pero ¿cómo poder combatirlo? Bueno, nosotros tal vez no, pero Dios sí. Y nadie le puede ganar a nuestro Dios. Así es que debemos estar confiados de que Dios va a actuar tarde o temprano, ¿sí? Ahora veamos esto, el reproche contra los necios. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dios está observando detenidamente. Si Dios no está actuando, si Dios solamente está guardando silencio, es porque está esperando que reaccionen favorablemente para buscar a Dios. Pero si no lo hacen, tarde o temprano, ellos mismos se perjudican. Y veamos esta situación. El necio confrontado. Fíjense bien, Dios a través de este salmo hace una confrontación tremenda. La pregunta del reproche, ¿cuándo seréis sabios? Veamos el versículo 8, por favor. Versículo 8. Dice de la siguiente manera: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Es decir, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo se van a dar cuenta que están actuando mal? Ya, viene esa pregunta hacia el corazón de aquellos que están actuando mal, ¿sí? Entonces, Dios está observando, pero Dios les está dando tiempo. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, dice que Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios les da a veces años en su vida, a pesar de que están viviendo mal? Porque Dios les está dando oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Punto número 2, los señalamientos al necio. Versículos del 9 al 10. Fíjense bien los versículos del 9 al 10. ¿Cómo dice estos versículos? Todos juntos. 9 al 10.
El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, y no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Miremos la manera. ¿Quién formó nuestros oídos? Dios. ¿Quién formó nuestros ojos? Pues Dios. Entonces, si Él lo está formando, ¿Él puede vernos? Claro. ¿Él puede escucharnos? Claro que sí. Entonces ahí viene la reflexión, porque el necio dice, el malo dice, Dios no me escucha, o Dios está tan lejos, o Dios no le interesa mi vida, no le interesa lo que haga. No, Él está observando detenidamente, paso a paso. Él sabe dónde está el malo, Él sabe dónde pasa el fin de semana, Él sabe con qué amigos anda, Él sabe todas las cosas que está haciendo mal. Dios lo está checando. Miren, mejor que las cámaras modernas, porque ahora se ponen cámaras por donde quiera, en toda la ciudad, pero Dios no necesita de esas cámaras, porque Dios lo está observando. Es más, Dios hasta lo está acompañando, lo está viendo claramente, y está grabando todo lo que está viviendo. Miren qué tremendo. Punto número 3, la gran declaración a los necios. Dios conoce los pensamientos de los hombres, en el versículo 11. Es decir, que Dios conoce lo que hay en su interior, conoce perfectamente qué está pensando. Y tarde o temprano todo eso va a salir a relucir. Así es que lo que nosotros no podemos hacer para defendernos contra aquella gente que es mala y que nos hiere y que nos hace sufrir, Dios tarde o temprano lo va a confrontar, ¿sí? Porque Dios conoce sus pensamientos. Número 4, la necedad de los hombres. Sus pensamientos son vanidad. Lo que está haciendo es vano. Tarde o temprano eso mismo se le va a revertir. Por ahí en mi pueblo decían, el tramposo cae al pozo, ¿sí? ¿Sí? Y es lo que va a pasar. El malo tarde o temprano va a caer en su propia trampa, porque él mismo está actuando de una manera indebida. Bien, ahora veamos una cosa más todavía. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar la transparencia? Bien, ahora veamos. En este salmo, el que escribe este salmo echa mano de las cualidades de Dios, de los atributos de Dios, de su naturaleza. Y vemos acá varios atributos. Por ejemplo, Dios es sabio. En el versículo 8 dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Por qué está diciendo el Señor, ¿cuándo seréis sabios? Porque Él es sabio, porque Dios conoce eso y no se están apropiando de la sabiduría santa de Dios, que les va a traer bien, que les va a traer bendición, que les va a llevar por el buen camino. Entonces aquí el salmista está de una manera haciéndoles reflexionar. Atiendan a la sabiduría de Dios. ¿Cuándo van a buscar a Dios? Una cosa más todavía. Dios es el creador, versículo 9. Porque dice, ¿quién creó el oído? ¿Quién creó el ojo? Entonces es Dios. Dios es el creador. Y como creador Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Él lo hizo. Número 3, Dios escucha por lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que hablamos, no importa dónde estemos, Dios lo escucha bien, lo escucha perfectamente, ¿sí? Y también no solamente nos escucha, sino también nos observa. Dios nos ve, no importa dónde vayamos, podemos irnos hasta el fin del mundo, pero ahí Dios nos va a ver. No olvidemos el Salmo 139 que dice, aunque me fuere hasta el fondo del abismo o subiera a los cielos, ahí estás tú, el Señor está donde sea. Así es que Él nos ve. El malo nunca se le va a escapar a Dios. Si nosotros estamos en las manos de Dios como sus hijos, pues el malo también Dios lo tiene bajo observación, ¿sí? Y versículo 10, Dios es soberano, porque Él castiga a todas las naciones, no se le escapa a ninguno. Ahí en el Salmo 40, donde leímos hace un momento en la introducción, vemos que Dios tiene en su palma a todo el mundo, todas las naciones, y las tiene bajo su control. Y si las naciones están actuando mal, es porque Dios está dando oportunidad de que vengan al arrepentimiento. Y por último, Dios es omnisciente.
En el versículo 11 dice de la siguiente manera, fíjense en el versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Si conoce, quiere decir que Él es omnisciente. Él sabe lo que estamos pensando, lo que está dentro de nuestro corazón, lo sabe perfectamente. Entonces Dios es omnisciente. Entonces por eso es que el salmista ahora pues se está dando cuenta que el mejor aliado que tiene para vencer en medio de una sociedad tan llena de maldad, tan llena de opresión, es Dios nada más. Es Dios nada más. Bien, ahora veamos, punto número 4. Consuelo de los que sufren. Bienaventurado el hombre a quien tú, que significa Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Miren, qué contraste. Mientras que el malo está yendo rumbo a su propia destrucción, el que es el Hijo de Dios tiene la disciplina del Señor para que no se vaya por el mal camino, ¿sí? Así es que qué bendición de saber que Dios actúa a favor nuestro, aún en un momento dado cuando tenga que corregirnos. Dice el libro de Proverbios que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. De la misma manera Dios lo hace con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Pues cuando me disciplinan. ¿Usted puede disciplinar a un hijo de la calle? ¿A un niño de la calle? No, porque no es su papá. Pero a su hijo sí, usted sí lo puede disciplinar. Entonces, Dios nos disciplina a nosotros, nos corrige porque somos sus hijos. Entonces, qué bendición. Mire, eso es una plena demostración de que somos parte de nuestro Dios. Y veamos una cosa aquí. Las acciones que Dios hace a nuestro favor, así como Dios está mirando y observando, escuchando al malo, para los que son suyos es una actitud diferente. Y es una actitud amorosa, es una actitud de bondad hacia nosotros. ¿Qué cosas está haciendo el Señor? Los hará descansar de la aflicción, versículo 13. Fíjense bien, hermanos, versículo 13 dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Entonces, Dios nos corrige, Dios nos vuelve al camino para hacernos descansar y es un trato especial. No abandonará a su pueblo, versículo 14. No desamparará su heredad, versículo 14. Su misericordia sustenta, versículo 18. Sus consolaciones alegran el alma. Y Dios es refugio y roca de confianza. Amén. Entonces miren qué bendición tenemos. Porque aunque pasamos por momentos críticos y aunque hay gente que nos busca nuestro mal, pero Dios está a nuestro favor. Y miren qué bendición, todo lo que está haciendo el Señor a nuestro favor que se menciona aquí en este pasaje. Así es que cuando vea usted a aquella persona que le hace daño, que le está hablando mal, que le está causando problemas, ni lo tome en cuenta. Mire hacia arriba y dígale, Señor, tú estás a mi lado, tú estás por mí. Tú me vas a bendecir y me vas a ayudar a salir triunfante. Bien, así es que veamos esta situación tan tremenda para nuestras vidas. Y por último, vamos a la parte ya casi final de este salmo. Al estudiar la Biblia desde el principio, se destaca el hecho de la revelación progresiva, es decir, que Dios se va revelando poco a poco para poder entender el plan que tiene para nuestras vidas. Es decir, la revelación de principios espirituales presentados quizá insinuados en el Antiguo Testamento y que se van desarrollando a medida que la revelación avanza, hasta ser presentados en su totalidad en el Nuevo Testamento. El tema del lugar de eterna condenación, Seol o Hades o infierno, es un ejemplo, como en el caso del infierno. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado cuando leemos ciertas palabras en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tienen un significado que se va a emplear o se desarrolla propiamente en el Nuevo, pero el significado en el Antiguo es de una manera, y eso ocurre con el caso del infierno. Por favor, veamos este texto. Dice versículo 17, por favor, versículo 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Pronto moraría mi alma en el silencio. Ahora,
Veamos este texto, ¿sí? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Esta frase, en el silencio, la expresión en el silencio, en otra versión, que es la versión Septuaginta, que es una versión griega, que fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, ahí se traduce como Hades, ¿sí? Se traduce en el silencio como Hades, refiriéndose al sepulcro o al lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, el Seol era el lugar de los muertos, no era el infierno, porque todavía los que estaban en el Antiguo Testamento no sabían acerca de ese lugar de eterna condenación. Eso fue revelado hasta el Nuevo Testamento en el mensaje del Señor Jesucristo, en el mensaje del Evangelio, ¿sí? Seol en hebreo, Hades en griego, no significa infierno, sino la morada o lugar a donde van los muertos después de esta vida. Hasta la revelación en el Nuevo Testamento, Hades significa infierno. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, por ejemplo, si lee usted el capítulo 16 de Lucas, donde está la historia del rico y Lázaro, entonces el rico ¿a dónde fue? El rico fue al Hades, fue a su lugar de condenación y estaba atormentado. Pero eso solamente se revela hasta que Cristo aparece en la tierra con su mensaje y que va revelando situaciones que en el Antiguo Testamento estuvieron ocultas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Seol o el Hades, según la versión Septuaginta, solamente es sepulcro o el lugar de la morada de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento, ahí sí ya significa infierno, ¿sí? Entonces hay que hacer esa diferencia. Bien, vamos al último punto, la confianza en Dios. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Aquí viene el triunfo. Primero comienza con una actitud angustiosa el salmista, diciendo: oh Dios, Dios de las venganzas, muéstrate. Pero aquí ya cambia. Aquí entra en una paz interior, en un gozo interno, sabiendo que puede confiar en Dios. Y ahora veamos esto, ¿sí? La base de la confianza en Dios. ¿Por qué el salmista confía en Dios? Número uno, se puede confiar en Dios en base a su misericordia, porque Dios es misericordioso. Entonces podemos confiar que Dios en su misericordia nos va a ayudar a salir triunfantes, no importa la situación, y por muy apremiante y fuerte que sea, Dios en su misericordia nos va a ayudar a salir triunfantes. Número dos, se puede confiar en Dios en base a su deseo de protección. Dios desea cuidarnos. ¿Usted desea la protección de sus hijos? Sí, por eso los abriga, los cuida, los alimenta, los protege de gente mala, está al pendiente. Pues si Dios, si nosotros siendo malos hacemos eso, ¿cuánto más Dios? Que desea nuestra protección. Y lo dice el versículo 22. Se puede confiar en Dios en base a su firmeza, porque Dios es nuestra roca de refugio. ¿Y quién puede mover a Dios en sus promesas? ¿Quién puede mover a Dios en su fortaleza? Nadie. Así es que podemos confiar en Dios. Y por último, se puede confiar en Dios en base a su justicia. Y miren cómo termina el Salmo, hermanos, versículo 23. Vamos a ver aquí, porque podríamos pensar, los malos siguen en su forma de vida. No, cuidado, veamos versículo 23, cómo termina. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Perdón por la expresión nuevamente, pero Dios les va a dar lo que merecen con su propio chocolate, como dice la gente. Es decir, que ellos mismos con su propia maldad se están haciendo daño. Veamos el versículo 23 otra vez. Dice: y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Es decir,
la maldad que ellos están haciendo se les va a revertir. ¿Cómo le llama la gente del mundo a esa situación de que se revierte las situaciones? ¿Cómo le llaman ahora en la actualidad? El karma, ¿verdad? Pues ahora se les revierte su karma. Bueno, aquí es la retribución, es lo que Dios va a hacer contra ellos. Lo malo que están haciendo, ahora se les va a revertir a ellos. Ahora vean el segundo renglón del texto. Y los destruirá, los va a destruir Dios, pero ¿cómo los va a destruir? Con su propia maldad. Con lo que ellos mismos están haciendo de malo, pues va a ser la soga que se van a echar al cuello. Lo mismo, porque no es que Dios vaya a actuar de una manera contraria, no, de lo mismo que ellos están haciendo. Si ellos se dedicaron a hacer cosas muy malas, pues lo mismo les va a pasar a ellos, lo mismo, ¿sí? Porque van a recibir de su propia situación, de lo que ellos vivieron, ¿sí? Y dice el último, fíjense bien cómo termina el texto, dice, y los destruirá Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. Es decir, el salmista se apropia a Dios. Así es que qué bendición, hermanos, qué bendición. De saber que tenemos a nuestro Dios que nos protege, que está al tanto de nuestra vida. Sí, tal vez por un momento pasamos por situaciones de aflicción, de tristeza, de lágrimas, de lucha, pero Dios está observando todo y tarde o temprano aquellos que nos hacen daño van a recibir su merecido y sin que nosotros tengamos que intervenir. Dios se va a encargar, Dios va a actuar. Hermanos, ¿qué les parece este salmo? Es el Salmo 94. Hermano, hay unas palabras que dicen que de lo que sembrases es un día segarás. Sí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sé cuándo, seguramente Señor en su paz.